Bueno, ya comienza a conectarse nuestros buenos amigos, nuestros foristas, a través de nuestra página Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Gracias como siempre por estar conectados con nosotros acá a través de las redes sociales. Como todos los lunes, acá comenzamos nuevamente otra saga, otra aventura a través de La Última Frontera, uno de nuestros segmentos donde analizamos asuntos pues distintos y diferentes, es decir, salido obviamente de la discusión de la norma, de lo básico, aparte de la discusión que llevamos a cabo pensando en voz alta los miércoles y los viernes, como todos sabemos, la otra realidad. Aquí en vivo una vez más, desde la cava, hombre, de la cava de Bacabrava en The Yard, acá en Caguas, compartiendo un buen rato y sobre todo pues invitándolos siempre también a que se den la vuelta por acá, por The Yard. Acá la comida es buena y sobre todo ya hay una gran selección para el que le gusta el vino tinto, el vino blanco y todo lo que por ahí pueda venir. Yo no le doy mucho a eso, pero siempre veo que lo pasan muy bien acá nuestros buenos amigos y usted pues es uno de esos buenos amigos. Así que gracias por estar conmigo acá en vivo una vez más. La Última Frontera es parte de esta dinámica didáctica que nosotros compartimos con todos ustedes, nuestros buenos amigos, y sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento ecléptico, que de alguna forma o manera pues nos amplía más allá de lo aparente de la frontera, sobre todo esa dialéctica intelectual que tenemos que tener para analizar, para hacer los comparativos, para ver lo que se dice, para ver el proceso, para ver la conclusión, es decir, la antítesis, la tesis y todo lo que está en este ir y venir de información que todos los seres humanos compartimos o nos llega. Así que gracias por estar con nosotros acá en La Última Frontera. Hoy estamos a lunes 3 de agosto del año 2026, se está acelerando el año, ya vamos pasando, ya mismo llegamos básicamente al último tramo del año 2026, pero en lo que la echa bien y va, aquí tenemos toda esta expectativa que esperamos de lo que pueda suceder próximamente y atentos siempre, ojo, oído, en tierra, lo que pueda estar por ocurrir. Pues bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante, tiene que ver nuevamente, ¿no?, con toda esta información que hemos estado compartiendo ustedes, con los proyectos oscuros, ¿no?, con los programas secretos, con información confidencial que se pueda estar manejando referente, lógicamente, a las armas y las guerras secretas. Un aspecto que suena, ¿qué diría yo?, a Hollywood, que suena tal vez a teoría de conspiración, pero que definitivamente va más allá de eso. Es decir, va a una realidad oscura, una realidad no admisible, ¿no?, por los gobiernos, es el otro tipo de guerras de bajo impacto o las que podrían servir también como el camino, allanando el camino a grandes conflictos debido a los intereses económicos y sobre todo a quienes quieren tener el control sobre el quehacer humano, es decir, sobre la actividad humana en este planeta. Aquí no vamos a hablar de fuerzas extrañas, desconocidas, que quién sabe de qué rincón del universo. Sí vamos a hablar de la responsabilidad humana y de planes y programas que el ser humano, esos programas que el ser humano ha corrido por tanto tiempo y que siguen evolucionando y desarrollándose, ¿no?, en todo el ámbito, tanto lo militar, de la inteligencia y el espionaje, como definitivamente la experimentación humana y todo lo que pueda estar en estos momentos en desarrollo. Así que hoy, en La Última Frontera, 3 de agosto de 2026, comenzamos con todo esto. Bueno, yo recuerdo hace el año pasado, básicamente, en el verano, que Marjorie Taylor Greene, que usted sabe, congresista, fue de las voces primeras en MAGA y que actualmente pues no está en la sintonía con el presidente Trump, estaba hablando y acusando al mundo precisamente de estas guerras secretas y específicamente lo que sería la manipulación climática, ¿no? Y señalaba a los mismos Estados Unidos, al gobierno secreto de Estados Unidos, de estar controlando el clima. Pero bueno, en estos momentos hay un gran problema con el clima, ¿no? Y no creo que Estados Unidos esté provocando sus propios incendios y su gran sequía que acá en Puerto Rico nos ha tocado y que básicamente en todo el planeta en estos momentos estamos experimentando una alza de temperatura más allá de lo regular, inclusive en el verano más allá de lo regular, y obviamente una sequía tremenda que sigue siendo impulsada por el fenómeno del niño, ¿no?, o de lo que ahora le dicen el superniño, ahorita será el superhombre, pero bueno, el superniño. En aquel entonces, yo recuerdo, el pasado año, Marjorie Taylor Greene pues decía que esto era un crimen contra la humanidad, que era un crimen controlar el clima y que esto pues había que enfrentarlo, que esto se estaba notando, alegado y supuestamente en el condado de Kerr, allá en Texas, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente estaban usando trazos químicos en la zona y estaban alterando, ¿no?, la química atmosférica y estaban produciendo obviamente unos bloqueos solares en un lugar y en otro sitio pues provocando obviamente lluvias incontrolables. Acá en Puerto Rico hemos visto gente que ha hablado de eso, inclusive nosotros
dimos una conferencia para allá, para el año 2003, y dimos otra en el 2005, donde hablábamos del HAARP y hablábamos también de este tipo de químicos, de trazos químicos, de trazos biológicos y obviamente la condensación que hacen los aviones por el diferencial de temperatura, que es lo más común. Y la gente, pues, al no saber mucho, obviamente, de física básica o inclusive de la mecánica y la ingeniería de los aviones y cuál es el proceso que se da con diferencial de temperatura, cuando usted está a 30.000 pies y se crean esas estelas de vapor, pues todo el mundo cree que cualquier avión que pasa, cualquiera, está tirando trazos químicos, cuando la experiencia histórica y el conocimiento científico sobre este tipo de tecnología la hemos visto aplicada en Vietnam, la hemos visto aplicada en el Oriente Medio, entre otros conflictos, y lo que primeramente se presenta que cuando es algún tipo de arma química se va a asperjar bajito, es decir, por abajo de los 5.000 pies de altura, por abajo de los 5.000 pies de altura, no a 35.000 pies de altura, elemental, no a 30.000 pies de altura. Ahí se la lleva la corriente, quién sabe para dónde, y vaya a terminar en otro continente, elemental. Acá eso se usa a bajo altura. Inclusive, cuando usted ve que se está fumigando una granja, ¿no?, o una zona de cultivo, usted ve los aviones que utilizan los plaguicidas y están básicamente a 25 y 20 pies de altura. ¿Sobre qué? Sobre la siembra. Básico. Pues bien, dicho eso aquí a grandes rasgos, para no profundizar tanto en el asunto técnico de esto, obviamente pues la gente habla sin saber y sin conocimiento de lo que están diciendo, ¿no? Aquí la temperatura cerca del terreno está altísima, sobre 90 y pico grados todos los días, la percepción de calor en 101 hasta 105 grados acá en Puerto Rico. Luego usted se eleva unos cuantos miles de pies, ya está a 20.000, 30.000 pies, lógicamente el diferencial de temperatura, allá llega a tener obviamente niveles de congelación, me explico, sube a unas altitudes donde obviamente está bajo cero, así que básicamente hay un cambio diferencial de temperatura y se provocan, ¿no?, todos estos trazos no químicos, sino trazos de vapor, que esto es importante que sepamos lo que es una cosa es los biotrails, chemtrails y obviamente estos tipos de trazos que son de vapor, ¿ok? Contrails, que es como se le dice técnicamente. Ahora bien, eso decía Marjorie Taylor Greene. Pero aquí lo importante es ir más allá de eso, que es algo básicamente superficial y liviano, es un tema flojo. Hay temas que son obviamente de más impacto y que definitivamente sí afectan, ¿no?, la seguridad del arma, de las armas que puedan estar disponibles, armas no convencionales, armas obviamente sumamente adelantadas a nuestro propio tiempo, como son las armas de pulso electromagnético, de las que hemos hablado aquí, como son las armas de plasma, por ejemplo, las llamadas armas Tesla, y todo esto que sí se ha ido desarrollando, y como hemos explicado en otros segmentos hace mucho tiempo, cuando hablaba la gente del HAARP, que alteraba el clima, que provocaba terremotos, que podía alterar la mente humana, el control total de la sociedad, etcétera, etcétera, todo lo que se puede especular sin evidencia científica, que aquí lo importante es que haya evidencia científica, que se pueda constatar eso que se dice, no decir cualquier cosa y que aquel despistado se lo crea y lo repita como el papagayo. No, hay que obviamente buscar que si hay armas de pulso electromagnético, inclusive la Boeing, que fabrica los aviones en Estados Unidos, la Boeing tiene misiles para pulso electromagnético y desde hace más de 2 décadas que el Departamento de la Guerra o de la Defensa tiene esos misiles y que podría utilizarlos en una guerra contra China o en una guerra contra la Federación Rusa, donde dejarían completamente ciego todos los sistemas de radar, todos los sistemas de comunicación, todos los sistemas de computadora, se caerían los GPS, se afectaría todo con este tipo de armas de pulso electromagnético que tiene la Boeing. Ahora, hay que señalar también que ellos tienen lo propio, es decir, los rusos y los chinos también tienen este tipo de armas de pulso electromagnético, que incluso se han desarrollado armas portátiles de pulso electromagnético, y de esto pues se ha discutido en la seguridad nacional de Estados Unidos y de la OTAN, de que pudiese haber en algún momento algún comando especial o alguna célula terrorista que podría utilizar este tipo de armamento de pulso electromagnético, ¿no?, portátiles, como las nuevas armas que usted ve ahora que se utilizan tanto de microondas para derribar, por ejemplo, drones, como otras que obviamente cortan el flujo de electrones o la comunicación o energía que pueda ir en el sistema del drone, que se utiliza para, por ejemplo, un jammer, ¿no?, que se utiliza para interrumpir el control remoto del drone. Pues bueno, todas esas cosas se han desarrollado, incluso los chinos ya han anunciado, bueno, esto es una noticia que lleva meses, pero ahora que sale en la prensa por aquello de, siempre con el delay, con el retraso, los chinos han desarrollado un arma antisatelital de microondas, cosa que tampoco es nuevo, porque Estados Unidos lleva décadas, oiga y oiga bien, décadas con armas antisatelitales que pueden ser disparadas desde aviones,
como el F-16, o pueden ser disparadas inclusive desde tierra. Y estas armas se están desarrollando desde la década de los años 70. Las armas de pulso electromagnético empezaron a desarrollarse formalmente en los Estados Unidos por el Departamento de Defensa en los años 60. Así que hay una serie de décadas de adelanto en este tipo de equipamiento y que uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué es que no la vemos tan activas en la guerra? Pues me explico brevemente. Todas estas son armas ¿para qué? Para las guerras que alegadamente son del futuro, para las guerras que vienen en desarrollo. Es decir, hemos preparado unas capacidades militares para las guerras no solamente secretas, porque hay guerras que se llevan por debajo del radar, no solamente el espionaje, atentados políticos, ¿no? Operaciones especiales que puedan haber, Delta, GRUR o Navy SEALs o las que fueran, sino que también se usan armas muy sofisticadas, muy diferentes a las que comúnmente hemos visto en el plano de la guerra o lo que nos presentan por acá, por las redes sociales o por las noticias per se. Ahora bien, dicho todo eso, acá buscándole forma obviamente a este tipo de guerras secretas y armas secretas, recuerde que las guerras de ahora son guerras que, aparte de que hay guerras proxy, ¿no?, de que terceros pelean las guerras de estos que están acá y utilizamos a aquellos como peones y se matan entre ellos tratando de tomar ventaja en un momento dado o de crear obviamente una serie de situaciones que puedan desencadenar en resultados favorables al país o la nación que utiliza esta guerra proxy. También tenemos las guerras híbridas. Y eso es lo que hay actualmente. O sea, actualmente las guerras convencionales, entre comillas, se pelean en África. Y en África, pues aparte de la guerra convencional, pues se pelea por muchas décadas de pasado siglo, guerra de guerrilla, como pasa también en el sudeste asiático, como pasa por ejemplo en zonas de Tailandia, con Camboya, etcétera, etcétera. O sea, Myanmar son guerras de ¿qué? Guerras de guerrilla. Así que son asimétricas. Eso es una guerra asimétrica. Acá estamos hablando entonces de que, pues bueno, de guerras híbridas. Estamos ampliando el espectro. Dicho eso, pues ¿qué es importante entender aquí? Pues bueno, todas esas guerras híbridas son las que pelean las superpotencias militares, Estados Unidos, China, ¿no?, por un lado, Rusia por el otro, inclusive Alemania, Gran Bretaña, Francia, caen en ese grupo dentro de la OTAN, en los que tienen ese tipo de tecnología militar, de tecnología obviamente clasificada para ese tipo de guerra. En el caso de Estados Unidos, que como he explicado hasta la saciedad, desde finales de los años 40, la década 40, hasta la actualidad, se ha estado preparando para la guerra del futuro, adelantando en todas estas tecnologías, desde el uso de drones hasta un sinnúmero más de cosas con armas de destrucción masiva. Ha estado preparándose para ese proceso y ha estado también acumulando no solamente la experiencia y el conocimiento técnico y de ingeniería para desarrollar ese tipo de equipamiento, sino que lo espera utilizar en momentos específicos. Nuevamente, como dije hace un rato, utilizar armas de pulso electromagnético, misiles que producen ese pulso electromagnético, aparte de las que mencioné que pueden ser portátiles y que podrían ser utilizados por grupos terroristas dentro de Europa o de Estados Unidos. O sea, este es un panorama bien complejo. La gente común y corriente, los silvestres, casi nunca hablan de esto y leen de esto y pues piensan, como he dicho yo tantísimas veces, en Hollywood, en películas de James Bond, en cuestiones así, en ciencia ficción. No. El futuro nos alcanzó. Estas son las armas de ahora y son las armas que van a ser utilizadas de ahora en adelante. Incluso ya se sabe que para la próxima década, 2030, Estados Unidos, el 65% de sus fuerzas armadas van a ser robóticas. ¿Entendido bien? Verifique. Robóticas. No solamente el 65% va a ser robótica entre drones de agua, por ejemplo submarinos, drones obviamente aéreos, drones espaciales, robots de movimiento y combate, infantería, entre tantas otras cosas más, sino que sobre todo eso, sobre el movimiento de ese armamento robótico, va a estar la inteligencia artificial, inclusive sobre las estrategias que usan las tropas humanas, es decir, las de carne y hueso, ¿no?, los soldados. Pues va a ser también la inteligencia artificial quien determine movimientos estratégicos y las tácticas utilizadas. Así que es un panorama complicado lo que viene por ahí y el peligro, como tantísimas veces hemos dicho, es que estas cosas se vayan de nuestro control. Es que en algún momento esté ahí. Incluso expertos, por ejemplo, en cibernética e inteligencia artificial, dicen que ya comenzó la singularidad, es decir, el despertar de conciencia de las máquinas, es decir, el alma o el espíritu en las máquinas, el fantasma en las máquinas que tomarán propias decisiones fuera del alcance de la programación que ya las personas le han dado o los ingenieros han puesto los programadores. Y esto ya hemos tenido varios casos que incluso han salido a la luz pública.
usted ha escuchado muchos de estos casos, pero anteriormente, en la década de los 90, en las zonas de prueba de White Sands, en New Mexico, y en el área de allá en Nevada, donde se prueban también armamentos de última generación, ya ha habido casos y se ha registrado dentro del Departamento de la Defensa como parte de registros oficiales de máquinas, equipos que tenían cierto tipo de programación para ejecutar operaciones autónomas como misiles guiados, por ejemplo, drones, porque todo esto lleva muchos años de experimentación y prueba en estas zonas que utiliza el Departamento de la Defensa. Pues ya hay registro, obviamente, de toma de decisiones propias, es decir, fuera del programa, fuera de las órdenes dadas, fuera de lo que se le había dado a la computadora o a lo que fuera, en este caso ya inteligencia artificial, habían operado. Inclusive habían atacado a otros blancos, habían cambiado las coordenadas y habían escogido por motos propios, cuenta propia, estas máquinas a tocar otro lugar. Y son las cosas que obviamente hay que preocuparle a todo el mundo. O sea, cuando uno le da cabeza a todo esto, uno se tiene que dar cuenta que este es el Future War, que esta es la guerra del futuro. Que inclusive hay un documento que se llama Future War, que en 1997 el Departamento de la Defensa lo trajo, se discutió obviamente entre el alto mando, se le presentó al presidente de los Estados Unidos en aquel entonces. De la misma manera que les explico esto, también está el otro documento de las armas adelantadas, que venían las armas climáticas, que no son solamente los trazos químicos que nos imaginamos, pero quiero señalar, porque no quiero obviamente estar en negación y decir que las cosas no son, ni lo crea todo y obviamente ni lo dude todo. Lo que yo diga aquí, confírmelo, es tan sencillo como eso. A lo que voy es con esto. Sí se han hecho todo tipo de experimentos por décadas con el clima, con décadas con la atmósfera, con décadas con patógenos. Se ha utilizado de conejillos de India a la población de los Estados Unidos, a sus ciudadanos, a las minorías, por ejemplo, afroamericanas, indígenas, a nosotros los boricuas acá, que somos los latinos dentro de los Estados Unidos. Claro, también están los Tex-Mex, los chicanos, lo que usted quiera, pero todos estos grupos minoritarios en Estados Unidos han sido utilizados como conejillos de India en zonas, amplias zonas de ciudades, de campo, donde quiera que el Departamento de la Defensa y el bloque militar industrial quiera adelantar obviamente su investigación. La gente, estas cosas, pues, le entra por aquí y sale por acá. Hay gente que les interesa, pero no saben que ellos mismos son conejillos de India, les guste o no les guste. Usted es parte también del menú, lo sabía. Y toda su familia son parte del menú. Donde quiera que se pueda correr algún experimento sociobiológico, vamos a entenderlo bien, sociobiológico, nosotros somos obviamente ¿qué? Los conejos de prueba. Nosotros somos los conejillos de India. Nosotros somos ahí los ratones, que los que van a ser sometidos obviamente al proyecto. Todos estos programas en su gran mayoría permanecen secretos. Los que ya ocurrieron, dirían probablemente en el censo que se ha hecho y revisión dentro del Departamento de la Defensa y las agencias de inteligencia, básicamente el 70% de toda la documentación, verifique, busque que es bueno, vamos, no crea, mire, usted sea autodidacta. El 70% de todo lo que se ha hecho en experimentación ambiental de armas y sobre todo con el ser humano como centro de la investigación se ha perdido. Es decir, desde los 50 hasta el día de hoy, hasta el 3 de agosto del 2026, 70% de la documentación secreta y confidencial sobre este tipo de proyectos y experimentación meramente desapareció, meramente o se destruyó o lo que sea, cualquier excusa, pero la realidad es que no aparecen. No se dice nada y ahí pues olvídese, vamos a seguir con lo que está en camino, como dicen allá en el Congreso, porque hay tantas cosas que están por ocurrir y ocurriendo que no vamos a poner todos nuestros recursos en buscar documentos que o se destruyeron o desaparecieron misteriosamente de los archivos, cosas de la vida, ¿verdad? Pues bueno, regresando a esto que es importante, hay que recordar cómo todo esto ha evolucionado, ¿no? De las guerras híbridas, como dije hace un momento, las guerras asimétricas que mencioné hace un momento, los trabajos que hizo en la década de los 50 y 60 el coronel Edward G. Lansdale. G. Lansdale es básicamente el papá de los PSYOPs, de las operaciones psicológicas de los Estados Unidos, de las armas psicológicas, cómo le trabajan en la cabeza a la gente, al enemigo, cómo le trabajan en la cabeza, e inclusive a los tuyos, desde las tropas de los Estados Unidos hasta la ciudadanía de Estados Unidos, cómo los PSYOPs funcionan, todos estos experimentos sociobiológicos, psicológicos, con la masa, con el pueblo. Pues de la misma manera, obviamente, el coronel Edward Lansdale decía, más poderoso que un rifle es el miedo. Si tú puedes inyectarle miedo
a un grupo, una población, sean los guerrilleros, a las tropas enemigas o a poblaciones de una zona invadida por tus fuerzas o sometida, en este caso, como fue la guerra de Vietnam en un momento dado, como fueron otras guerras en la zona de Laos, Camboya, o inclusive en Filipinas contra las guerrillas filipinas en la década de los 50 y 60, pues obviamente el miedo, la fobia, el terror es más poderoso que un rifle, es lo que él decía. Y si le podemos manipular y jugar con la cabeza, van a ceder más fácilmente y vamos a poder imponer lo que queremos hacer y los cambios. Y de esto hay una larga lista de lo que está desclasificado y que usted puede encontrar, inclusive, si googlea o se mete en YouTube, va a encontrar no únicamente la guerra en que estuvo el coronel Edward Lansdale, sino va a encontrar también una serie más de proyectos que ya salieron a luz pública que no están clasificados. Ahora bien, esto sigue en evolución. Y la guerra psicológica sigue obviamente, y las armas para este tipo de guerra no letal, entre comillas, la continuó el coronel John Alexander, de que hemos hablado anteriormente. O sea, este es el papá de muchos de los proyectos de armas paranormales, sí, mastica con las neuronas. Armas paranormales para el escéptico que no lee, no se entera. Pues bueno, hay tanto material, tantas cosas por aprender que definitivamente hay que decir como Sócrates. Solo sé que no sé nada. Pues obviamente yo y el ingeniero Orlando Pla, y yo, para poner el burro adelante, como dice acá el término, el ingeniero Orlando Pla y que está hablando Albert, en los años 2006, 2007 hasta el 2008 presentamos 3 conferencias donde estuvimos desarrollando en la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, este tipo de conceptos y la evidencia presentada de este tipo de armas psicológicas, ¿no? De estos proyectos PsyOps, o estos proyectos oscuros o estas operaciones oscuras, donde pues se trabajaban con proyectos reales, no como Blue Beam, que no existe, ni ha existido, ni hay registro ninguna. Olvídese del Blue Beam, olvídese usted de un sinnúmero de cosas que usted ha escuchado por ahí, que meramente ha salido de rumores o de alguien que escuchó algo y acá pues lo acomodó a como lo quería vender, monetizar o poner en un libro. La realidad es que sí hay otros proyectos de control mental. Usted, por ejemplo, las mismas armas estas LRAD, que son las armas estas sónicas para romper motines, de las que yo he hablado tantas veces y he presentado en conferencias, como esas armas se han hecho aún letales, se han convertido también en armas letales sónicas, en armas también para romper motines, en armas de defensa de barcos y otros sistemas que puedan ser utilizados como este tipo de armas supuestamente no letales, como las armas de microondas que calientan la piel para romper motines o romper obviamente pelotones de divisiones que puedan estar acercándose. En vez de usted bombardearlas con un mortero o con artillería pesada, utilice este tipo de armamento. De ese mismo proceso, en esa misma forma también podríamos llegar inclusive en la década de los años 60, cuando se desarrolló la arma o la bomba de neutrones, ¿no? Una bomba que usted no escucha hablar ni en los centros espiritistas, es decir, lleva muchos años en el arsenal de los Estados Unidos. Se asume que probablemente también tenga ese tipo de armamento Rusia, que China esté experimentando para tener armas de neutrones. En Estados Unidos había un físico apellido Cohen, que sepamos de quién hablamos, y este señor fue el que desarrolló ese tipo de armamento para los Estados Unidos y que el diseño era para destruir durante la Guerra Fría a las unidades blindadas que tuviese la Unión Soviética si quisiera invadir Alemania. Es decir, si viniera Alemania Oriental y quisiera invadir Europa, como hizo Hitler en su momento en la Segunda Guerra Mundial, tomando Polonia, tomando Yugoslavia, tomando Francia, etcétera, etcétera, Holanda y lo que hay por ahí para abajo, pues definitivamente si los rusos quisieran repetir la operación Barbarroja que llevó a cabo Hitler para invadir Rusia, pues nosotros teníamos la respuesta, las bombas de neutrones. Esta arma estalla algo similar, pero de menos explosión, menos poder explosivo que una bomba nuclear convencional o una bomba atómica, y que al caer lo que produce son neutrones que atraviesan el blindaje de los tanques y que matan a todos los que van dentro de los tanques, a todos los que van en transporte, a todos, no importa el blindaje que tenga. Simplemente va a atravesar el blindaje y va a matar a todos y va a dejar los tanques intactos, los troces intactos, ¿no? Los vehículos, todos los bunkers intactos, pero los que están dentro se murieron. Y ese tipo de arma, de ese nivel de letalidad, existe desde hace mucho tiempo, de la década de los años 60, para que usted vea tantas cosas que están ahí guardadas, ¿no? En el arsenal, y que nosotros acá pues, poco a poco la gente se entera, ¿no? Esto lo presentamos nosotros, inclusive presentamos aquel entonces la situación del mercurio
de mercurio romo, que no es mercurio cromo que le echaban a los nenes, que ya usted sabe que eso no lo venden porque alegadamente es tóxico. A mí de niño me pusieron miles de veces mercurio cromo cada vez que me pelaba, y yo prefería mercurio cromo al yodo, porque el yodo al día y el alcohol, pero bueno, eso era para uno menguar la cosa. Pues ya usted sabe que usted mercurio cromo no se puede usar, por ejemplo, en Estados Unidos, porque tiene mercurio y porque podría en alguna medida afectar la salud, ¿no? El sistema nervioso, cualquier otro sistema del cuerpo, inclusive los riñones o lo que fueran, si entraran en el torrente sanguíneo. Pero bueno, eso pues, aparte de todo esto, era el mercurio cromo. Aquí estamos hablando de mercurio rojo, que es otra cosa, y que se utiliza como ¿qué? Se utiliza como parte de la física y parte de la química que se utiliza para fabricación de bombas y ampliar la capacidad explosiva. Me explico. El mercurio rojo sale o se desarrolla con la idea precisamente de crear una bomba más potente en una bomba pequeña, es decir, que pueda servir de ampliación a la explosión, a la onda expansiva, que haga la bomba aún más poderosa de lo que realmente es. Si una bomba un megatón, porque si una bomba con mercurio rojo se convierte en una bomba de 2 megatones. Y eso pues es parte también de todo ese mundillo extraño de armamentos no convencionales, de los que acá los civiles pues perdieron la noria, que van a enterarse hasta el día que nos caiga uno encima. Entonces, si sobrevive alguien, a llorar para el cielo, porque para maternidad no va a ser. Pero bueno, dicho todo eso, y hablando de la cuestión obviamente de John Alexander, también están las armas geofísicas, de las que aquí hemos hablado muchas veces, donde ahí entra pues entonces toda aquella discusión del HAARP, que se hace terremotos o no, cosa que no hace, ¿no? El HAARP tiene un uso militar. El uso militar es comunicaciones, interferencias, inclusive como radiotelescopio. O sea, la patente, que usted la puede buscar, yo te invito por este medio, como tantas veces hago, busque la patente del HAARP. No lo que alguien publique en un librito, en una revistita, y que quiere que usted se lo crea para que se lo chupe como Limber. No, usted tiene que ir directamente a la patente. La oficina de patente, todo eso está accesible. Y va a ver cuál es el uso, tanto al experimental para auroras boreales, como a la capa ionosférica, como obviamente su uso militar, como radar de aviso temprano, como sistema para poder tener comunicaciones a largo alcance, inclusive comunicaciones hacia el espacio ulterior. Ese es su uso realmente. Las armas, por ejemplo, tipo Tesla, trabajan con plasma, que es diferente a lo que hace el HAARP, ¿no? ¿Qué hace? Pues bueno, estimulan el plasma en la atmósfera, ¿no? Y utilizan las mismas cargas eléctricas que tiene la ionosfera, las cargas eléctricas que tiene el planeta, y obviamente usa la polaridad, positivo arriba, negativo abajo, es decir, negativo la Tierra, positivo la atmósfera. Utiliza esas polaridades para crear armamento, y esto está descrito. Está descrito este tipo de armas tipo Tesla, están descritas, son armas de plasma, y hay otras armas más de mayor calibre, menor calibre, de más impacto, y uno se pregunta una vez más, ¿dónde están esas armas que no las hemos visto? Hay gente que dice, no, ¿te acuerdas? Allá en Hawái, hace par de años, los incendios fue un cañón láser, un arma de plasma. Nada de eso, o sea, eso es paja mental. Si vas a probar un arma de ese tipo, no la vas a probar sobre tu territorio y sobre tus ciudadanos. Elemental. Busca lo que se ha hecho en tantos lugares donde experimentan con la población. África, por ejemplo, que experimentan con vacunas, con drogas, con armas, con todo en África se trabaja. Se experimenta también psicológicamente, los psychops se experimentan en África también, donde mucha gente tiene 60.000 tipos de creencias, ¿no? Donde hay mucho fetichismo, donde hay mucho este tipo de creencias espirituales o metafísicas, si usted quiere decirle así, y donde ellos puedan inculcar algún tipo de proyecto psicológico para manipular la población, ¿ok? La superstición es parte de todo esto, y eso lo enseñó muy bien el coronel Edward Lansdale desde la década de los 50, 60. Yo aquí he explicado inclusive lo que él hizo allá en Filipinas contra las guerrillas, cómo utilizó el mito de un vampiro para meterle miedo a esa gente y se rindieran, entre tantas cosas más. Pues bien, traigo todo esto también porque obviamente hay otro tipo de armamento. Hay armamento genético, y ha surgido inclusive discusión sobre lo que China está haciendo con armamento genético, ¿no? Y se ha acusado a China sin fundamento todavía, como todavía está la discusión de la cuestión del COVID-19 y Wuhan, ¿no? El laboratorio en Wuhan, y lo que está pasando ahora allá en el Congreso con la discusión y todo lo que está en estos momentos corriendo con eso, desde vacunas hasta cómo llegó el patógeno a América, entre tantas cosas más. Recuerde que las cosas no siempre son como nos dicen, y le voy a dar un ejemplo histórico, está la historia. Hay que aprender la historia para no repetirla, como dicen algunos, pero aquí el ser humano entra por aquí, sale por acá y se olvidó mañana de lo que le dijeron hoy. Bueno, simple, la famosa influencia española,
que no era española, le dijeron española para que ustedes sepan el contexto histórico, porque para allá, para 1917, 1918, cuando estaba en plena la Primera Guerra Mundial, España trajo una serie de artículos, en la prensa española salieron unos artículos donde hablaban de que había una epidemia que estaba matando soldados y poblaciones en el frente de batalla en las regiones allá en Francia, en esa zona allá donde se estaba peleando, inclusive Alemania. Y en aquel momento, como fue España, ¿quién lo dijo? Porque nadie decía nada, todo el mundo callado, nadie expresaba nada, la prensa no decía nada, ningún gobierno. Pues como España fue quien la trajo a la luz pública, le pusieron la influencia española porque los españoles lo dijeron. Pero bueno, ¿qué nos dice la historia? Los datos, la realidad, guste o no. ¿Qué nos dice? Que esa influencia pasó de Estados Unidos al campo de batalla en Europa. ¿Lo sabía? Busque, vamos a ilustrarnos. Comenzó en una base militar de Estados Unidos, mientras los soldados entrenaban. Los soldados, miles de soldados contagiados, cogieron el barco y de camino hasta Europa. Llegaron enfermos a Europa ya con síntomas y allá contagiaron a todos los que estaban. Ejército británico, ejército francés, le llegó al ejército alemán y básicamente 50 millones de personas mal tasados murieron con esta situación. ¿Se dio cuenta? Despierta durmiente, hay que conocer la historia. Pues muy bien, lo mismo. Wuhan podría ser un arma biológica. Yo siempre he dicho que es un arma económica, ¿no? Para dislocar la economía mundial y para acomodar, ¿no? Y posicionar otros grandes intereses, como sucedió después de eso y como va a seguir sucediendo, porque estos son eventos, ¿no? Que surgen en un momento dado para crear un cambio, un trastoque del orden establecido. Así que esas inflexiones se dan. Por eso se llama cisne negro, cuando viene en economía, por eso se llama también cisne azul, cuando vienen otro tipo de campos, otro tipo de elementos involucrados que puede llegar obviamente hasta la guerra. Todo esto está implicado. Ahora bien, todo esto lo traigo porque fíjese usted que desde lo psicológico hasta armas de destrucción masiva, las armas atómicas y nucleares, las armas biológicas, en este caso, pues bueno, algunos creen que, y es lo que está en discusión ahora, que como siempre se había rumorado, se sospechaba que alegadamente surgió allá en Wuhan. Pero entonces China, y yo lo expliqué hace años atrás, China respondió a Estados Unidos indicando que fueron los soldados de Estados Unidos quienes llevaron el COVID-19 a China. No lo digo yo, busque información y me constata si es o no es así, tan simple como eso. Busque, explore, y no en cualquier youtuber, no en cualquier tiktoker de esto o lo que sea, cualquier loco de la vida. Busque, verifique para que vea si es o no es así. ¿Por qué? Porque hubo unos juegos antes de que explotaran el 2019, inicialmente en Wuhan. Ellos, los chinos, el gobierno de China, para protegerse, ¿no? O para sacarse la culpa encima, si es que finalmente ellos fueron culpables de esto, o si fue lo que se ha dicho, una enfermedad obviamente zoonótica, o lo que sea. El gobierno de China, cuando Estados Unidos trajo en la primera administración de Trump ese señalamiento y ese tipo de acusación, el gobierno chino inmediatamente dijo que en los Juegos de Verano, que habían estado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Marina, el Ejército, compitiendo contra los soldados de China, los Estados Unidos contra los de China, en unos juegos amistosos donde se compite en deporte, como si fuera una olimpiada militar entre ellos. No peleando, sino entre ellos. Pues que supuestamente y alegadamente las tropas de Estados Unidos trajeron el patógeno a China. Y que ahí comenzó el proceso en cadena hasta explotar en la epidemia en China y luego la pandemia mundial. ¿A quién le creemos? ¿A Estados Unidos o a los chinos? Nadie sabe, ni el médico chino, como dicen por ahí. La realidad es que esto es un juego de intrigas, ¿entendió? Este es el juego de desmentir y de mentir, ¿no? Es el juego donde aquí nadie dice la verdad, y si se dice una verdad es a medias, por ende es una verdad total. Las verdades a medias son mentiras totales, y todo esto es la manipulación y el manejo de información que se hace. Así que hay que despertar durmiente a todo esto. Pues bien, en estas guerras secretas, ustedes son las guerras secretas, son las guerras que se pasan por debajo de la mesa. Recuerden que muchas veces, mientras, por ejemplo, Estados Unidos está haciendo algo a nivel diplomático oficial, como ahora, que supuestamente alegadamente hoy comenzaba por la tarde una reunión entre representantes de varios países del Oriente Medio con Irán y Estados Unidos, e Irán por otro lado desmintió que esto es mentira de Washington una vez más. Pues bueno, mientras todo ese tipo de cuestiones de la política internacional o de la baja política, porque es baja, internacional entre todas partes, que todos mienten lamentablemente, y nosotros acá en el medio, los silvestres como siempre, a ver qué pasa y quién nos dice y cuándo nos llega. Pues bueno, mientras todo eso pasa, recuerde usted algo, Estados Unidos puede estar corriendo algo a nivel diplomático, pero por detrás sus agencias de inteligencia, sea la CIA, la NSA o la que fuera, puede estar corriendo otro tipo de operaciones totalmente opuestas y diferentes a las que se están negociando a nivel diplomático.
¿ok? Ahora tenemos estas supuestas negociaciones. Recuerde usted que durante la guerra de Vietnam, vamos a hacer la historia, se discutía esto frente a frente entre Estados Unidos, obviamente, y Vietnam del Norte, y había una representación allá de Francia, porque Estados Unidos fueron en París, ¿se acuerda usted? En los años 60 y 70. Y allá se reunían, y allá eran las cosas, y todo el mundo lo veía. Aquí nadie ve a nadie, aquí no se ve ni en el centro espiritista nada, meramente lo que un grupo dice, el gobierno de Teherán y el grupo de Washington dice, y el resultado, dígame si es o no es así, que no pasa nada, seguimos el mismo punto cero, es o no es así. Pero bueno, en lo que la echa bien iba, que Dios reparte suerte. Pues bien, todos estos esquemas, obviamente, estos esquemas nos llevan también, aparte de las armas biológicas, que hemos hablado tantas veces, a las armas bioquímicas y todo ese tipo de armas que son letales, todas, que están hechas para destruir y sobre todo no para matar ejércitos, sino para atacar directamente a quién, a los civiles. O sea, las armas químicas, las armas biológicas, no se le tiran a las tropas están preparadas para eso, lo sabe, ¿verdad? Tienen el equipamiento, las máscaras, la ropa, todo, los sensores, para todo, tomar todo eso. Es para el civil, para crear que desasosiego, crear obviamente descomposición social, crear pánico, terror, etcétera, etcétera. Es decir, para inhabilitar una sociedad. Se hacen este tipo de armas bioquímicas y químicas para afectar al civil, a la gente de a pie, no a los militares. Entendido eso, para que usted sepa cómo es que realmente se juega. Obviamente hay este otro tópico, armas genéticas. Y yo recuerdo que ahora, como decía hace un momento, como mencioné a China, es porque están señalando a China como de que está creando armas genéticas con una serie de patógenos ya programados, la tecnología, la nanotecnología, ¿no? La ingeniería genética y todo lo que está corriendo en esto, está dizque preparando ese tipo de armas para eliminar occidentales. Me explico, a estadounidenses, británicos o los que estén en el esquema genético. Usted me dice, pero bueno, ¿cómo pueden tener exactamente el genoma genético de una población? Y aquí viene la cuestión importante. Esto podría funcionar, por ejemplo, con una alemana nazi, donde todos eran arios puros, disque arios puros, ¿verdad? Y usted tiene más o menos un genoma lo que hay. Y si hubiera habido un arma de este tipo en aquel entonces, que Hitler la tuvo, que eran los campos de concentración donde gaseaba a los judíos, a los gitanos y otras minorías, o homosexuales, y cuánta gente había, allí los liquidaban, los enanos, todo el que tuviera algún tipo de problema. Allí lo metían porque eran sobras de la sociedad según la visión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, acá pues si hubieran tenido este tipo de armas lo hubieran usado de esa manera. Aquí se sabe hace mucho tiempo, y esto, caramba, esto es un tema del 2004 y 2005, pero lo revivimos 21 años después porque nadie habla de esto y es bueno que la gente sepa y que busque información. Busque, no se quede ahí, busque. Bueno, yo recuerdo que había un proyecto alegadamente entre Israel, Estados Unidos y Australia, o sea, ¿verdad? Masticamos con las neuronas. Estados Unidos, Israel y Australia. Que dentro del eje de este experimento genético que se estaba haciendo era tratar de desarrollar armas genéticas, por ejemplo, para eliminar en este caso, a los palestinos, que trabajara con ese mapa genético de ellos, ¿no? Recuerde usted que acá es más difícil eliminar gente, que fue lo que aquí se me pasó ahorita, porque en Estados Unidos usted tiene una pluralidad genética, ¿no? Tiene un pool genético. Hay blancos, sí, colorados. Algunos racistas, otros no. Es como en todas partes, hay gente de un lado y de otro del otro. Hay gente muy buena, sean blancos o azules, excelentes seres humanos, como hay blancos o azules malísimos, como hay negros fatales, como hay negros buenos o afroamericanos, como hay latinos que dan vergüenza, ¿verdad? Y otros son buenos, como hay puertorriqueños que yo quisiera que no fueran puertorriqueños porque son un cáncer para nuestra sociedad. Eso no es así. Y de la misma manera que hay millones de puertorriqueños que son excelentes y aportan a la sociedad. Pues bueno, dicho esa aclaración por aquello que nadie se duerma de lado y se me caiga. En aquel entonces, hablando para allá, para el año 2003, Dick Cheney, obviamente, era el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Se acuerda de Dick Cheney? Que había sido de 1995 hasta el 2000 el CEO de ¿quién? De Halliburton. Halliburton está por abajo de BlackRock, pero está ahí con BlackRock y es más antigua que BlackRock. O sea, BlackRock, obviamente, es una de las 3 grandes corporaciones del planeta. Mastiquemos con las neuronas, de las 3 más grandes. Pero ahí está Halliburton. Y Halliburton, el CEO de esa compañía, el CEO, antes de entrar directamente como vicepresidente con el presidente George W. Bush, era Dick Cheney, que su hija hasta los otros días estuvo también allá en el Capitolio, en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, y que era enemiga, siendo republicana, era enemigo de la política de Trump, y Trump y ella se detestaban, como Trump detesta también a los Bush, como Trump detesta también a Dick Cheney y a tanta gente más. Por ahí para abajo, la lista entre ellos están en el mismo partido, pero se odian. Dicho eso, no puedo hablar de Marjorie Taylor Greene, como dije hace un rato. La cuestión es la siguiente, hombre,
se estaba diseñando este programa, que incluso el mismo Dick Cheney lo había dicho. En una de las conferencias que yo tengo está el video de Dick Cheney, la entrevista donde está hablando de eso. Así que nada más con el testigo. Si hubiera me conferencia lo podía ver. Él mismo hablando del uso y desarrollo de armas genéticas para eliminar ciertos grupos que pudieran ser terroristas o enemigos del Estado o un peligro para la sociedad de los Estados Unidos y al grupo de aliados. Imagínense, en ese experimento Australia, Israel por aquello de, van a variar, ¿verdad? Y lógicamente Estados Unidos. Toda esa gente unida en ese tipo de operación. Actualmente, pues esa operación que se supone que lleva, imagínense, estamos hablando de 2004, 2005, ahora es que sale la acusación contra China en el 2026. Una vez más, vuelvo a decirle a ustedes, Estados Unidos siempre está adelantado. 20, 25, hasta 50 años en el futuro siempre. O sea, ahora la pregunta nuevamente, ¿y cuándo usan esas armas secretas? ¿En qué guerras la aplican? ¿Contra quién la van a aplicar? ¿Cuál es la idea finalmente de esto? Yo asumo que no es un arma para destruir el mundo, como son las armas nucleares, porque si destruyes el mundo, ¿qué vas a gobernar? Elemental. ¿Qué vas a gobernar? Nada. Que cadáveres calcinados, tierra estéril por la radiación y la contaminación, un invierno no nuclear. Eso es vida, de verdad que eso es lo que aspiran. Pues bueno, hay que estar más loco que chiflado para aspirar a una estupidez como esa, a una sin ceso de esa manera. Aquí lo que se busca es tener armas de control, armas que me den la victoria sin destruir lo que quiero tomar, elemental. ¿Qué quiero decir? Bueno, que yo quiero tomar unos territorios, como hablé ahorita del arma neutrones, y no quiero destruir todos los edificios, como pasa allí en Gaza, o como ha pasado en áreas de Irán, o otros lugares donde hay bombardeos masivos, como pasó en Siria. Yo quiero, o como pasa en el Líbano todavía, yo quiero tener la mayor capacidad de control sobre la población, para que esa población que me responda a mí, que era lo que hacía el Imperio Romano, tomaba, destruía, pero no lo mataba a todos. Unos eran esclavos y otros se quedaban en el territorio para sembrar, para hacer minería, bajo un gobernador romano. Esa era la Pax Romana. Pues bueno, ahora tenemos una situación donde el imperio del siglo XXI tiene otros asociados que no son necesariamente países, que son corporaciones multinacionales con unas capacidades que usted ni imagina, donde está el capital realmente, donde está el poder. Capital es poder, ¿ok? Dinero es energía. Y sobre eso lo que quieres tú es que tener el control de esos recursos, tan básicos como eso. Bueno, ya nos pasamos el tiempo, quedan muchas cosas más. Hay muchísimas cosas que se han publicado, inclusive por el New York Post, por Times en su momento publicó también sobre todo esto, y el New Yorker y tantas otras publicaciones que han traído sobre este tipo de armamento. Y no hemos tocado lo de NASA, que lo he hablado en otros segmentos, que he hablado anteriormente de las armas desarrolladas por NASA, que mientras nos las venden, ¿no?, como alegadamente, ¿no?, una agencia civil para la exploración del espacio, bla, bla, bla. La realidad es que siempre ha estado inmiscuida directamente en operaciones militares y en nuevas tecnologías aeroespacial y sobre todo orbital, despierta durmiente. Bueno, les recuerdo también que estamos este próximo sábado 29 allá de este mes, ya estamos en agosto, despierta durmiente. Sábado 29 voy a estar, ¿dónde? En Utuado, vamos a estar presentando en Utuado Black Code final, es decir, 2 conferencias en uno, con una enorme cantidad de material visual impactante y de evidencia para que te pongas a pensar más allá de lo aparente. Eso es el sábado 29 en Utuado, teléfono contacto por los amigos del centro de Puerto Rico, que siempre nos piden que vayamos por allá. Pues bueno, ahora es el momento. Ahora no viajas a San Juan, ahora estoy viajando yo al centro de la isla. 787-579-8600, mientras quede cupo para la actividad, así que aprovecha. 787-579-8600, Black Code, edición final, impactante por demás. FAN y fenómenos aéreos no identificados, operaciones encubiertas referentes a esto y tantas otras cosas más en Puerto Rico, en el Pentágono, en NASA y en todo lo que tenga que ver con ese bloque militar y con la ocultación o la censura de este asunto en particular. Así que recuerda, 787-579-8600. Nos vemos en Utuado el 29, sábado 29, 8 de la noche. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, hasta el miércoles de la carretera. Así que, ojo visor, oído en tierra, despierta durmiente.